Mi compañera me humilló por haber adelgazado de repente. Dijo que me operé por floja. No sabía que casi muero por culpa de un tumor. Mi compañera de trabajo abusiva anda esparciendo mentiras, diciendo que me hice una cirugía para adelgazar, cuando en realidad tenía un tumor. Y ahora está pagando el precio por sus ataques. Acabo de volver al trabajo después de una baja médica de emergencia que duró un mes. Resulta que tenía un tumor benigno de 8 kilos presionando mis órganos vitales, y estaba a más o menos una semana de una falla multiorgánica. Tuve muchísima suerte de sobrevivir, pero después de la cirugía se nota claramente que pasé de una talla 52 a una 38. Ya esperaba un montón de preguntas de los compañeros. La curiosidad existe, ¿no? Me hice una cirugía de emergencia básica, pero ahora estoy bien. Casi todo el mundo lo aceptó sin problema, menos una persona, una compañera con la que casi no hablo, llamada Brenda. En mi primer día de regreso, Brenda vino directo a mí y soltó: deberías haber venido a hablar conmigo antes de recurrir a medidas tan drásticas. Vas a terminar engordando otra vez, ya verás. Estoy esperando. Ya conocía la fama de Brenda, pero como nunca habíamos trabajado juntas, pensé que no habría problema. Es de esas que se creen expertas en salud. Se autodenomina coach de bienestar. Vive dando consejos de salud malísimos sin que nadie se los pida, y siempre está opinando sobre lo que comen los demás. Me dejó sin palabras cuando preguntó por qué preferí mutilarme en vez de esforzarme de verdad para adelgazar. Eso no tiene nada que ver con lo que me pasó, y me dolió muchísimo cómo empezó a esparcir rumores apenas en mi segunda semana de vuelta. Un día, al final de la jornada, pasó por mi oficina vestida de ropa deportiva, ofreciéndose a ir conmigo al gimnasio por si tenía miedo de entrenar sola. Detalle: en esa época ni siquiera podía alzar a mi hijo, lavar ropa o subir escaleras. Imagínate ir al gimnasio con esta loca. Ni recuerdo bien qué le respondí, pero se fue diciendo que iba a engordar otra vez porque soy floja. Al día siguiente, se desahogó sobre mí en una reunión en la que ni estaba presente. Tenía una cita médica. Ironías de la vida, ¿no? No sé exactamente qué dijo, pero el resumen era que si no puedo comprometerme con perder peso, entonces claramente tampoco tomo en serio mis responsabilidades laborales. Recibí una citación de recursos humanos para una mediación por comportamiento preocupante. Esto incluso podría afectar mi bono anual. No entiendo por qué me metieron en una mediación si la que se está portando como una desgraciada es ella. En la mediación, Brenda dijo que se sintió desencadenada por mi nuevo cuerpo y que yo debía haber considerado los sentimientos de los demás y haberla avisado antes de operarme. A duras penas tuve tiempo de avisar a mi esposo y sacar a mi hijo de la guardería. ¿Ahora le debo algo a Brenda? Tengo empatía. Sé que está lidiando con algo, pero eso no justifica su comportamiento. Recursos Humanos dijo que, aunque no pueden obligarme a compartir mi historial médico, tal vez ayudaría si aclarara qué tipo de cirugía me hice. Les dije que no tengo ninguna obligación de compartir información médica con nadie, y que el hecho de que Brenda no pueda lidiar con eso no le da derecho a mi historial personal. Su respuesta fue algo como: entonces no podemos impedir que ella continúe acosándote. Después del Día de Acción de Gracias, mi médico me ayudó a solicitar una adaptación por la ADA para poder trabajar desde casa. Estaba teniendo algunas complicaciones leves por la cirugía, pero también quería evitar a Brenda. A la empresa no le gusta nada el trabajo remoto, así que no estaban para nada contentos. Brenda aún me manda videos de ejercicios y planes de dieta por correo. Cuando los reenvío a Recursos Humanos, la respuesta es: ¿sabes cuándo vas a volver a la oficina? Un fin de semana, Brenda se apareció en la puerta de mi casa con otras 2 mujeres. Está tan metida en un esquema piramidal, o quizá en una secta, que ya no sé. Vino a demostrar técnicas de ejercicio, entregar muestras de suplementos y hablar de una oportunidad de carrera, porque le preocupa mi salud física y profesional. Pero no pasó ni del umbral. Mi suegra, que ha sido un ángel últimamente, fue quien abrió la puerta. Le dejó clarísimo dónde podía meterse su demostración, y las 3 se fueron rapidito. Avisé a mi abogado y al director de Recursos Humanos, y digamos que ahora Brenda es coach de bienestar a tiempo completo. Desde el instante en que desperté en aquella fría habitación del hospital, supe que mi vida había cambiado para siempre. El sonido monótono del monitor, la luz tenue filtrándose por la persiana, el olor a desinfectante, todo me recordaba que estuve al borde de la desaparición. No podía aún creer que aquel tumor benigno de 8 kilos había estado presionando mis órganos vitales, casi llevándome a la muerte. Había pasado de llevar una talla 52 a una 38 en cuestión de semanas, sin dejar margen para explicaciones fáciles. Cuando volví a casa después de 30 días en soledad médica, la mirada de mi hijo al verme fue un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Él me abrazó sin preguntar ni comentar: «Mamá,
Te extrañé, y yo sentí que todo valía la pena. Luego llamé a mi marido, que vino corriendo con la urgencia de quien cree que puede perderlo todo. Pero en el trabajo, todo sería distinto. El primer día de vuelta, mientras caminaba por el pasillo, lo noté. Miradas curiosas y cuchicheos contenían algo más que sorpresa. Había un regusto agrio. Me saludaron y sonrieron, pero el ambiente estaba cargado. Ya sabía que la gente era curiosa, pero no esperaba que me juzgaran. Entonces apareció Brenda. Recuerdo su paso marcado, ese aire de falsa simpatía. Se acercó con voz suave, pero el veneno en el tono no tardó en aparecer. ¿Por qué no me avisaste antes de recurrir a algo tan drástico? Conforme pasa el tiempo, esto se va a revertir. Yo mismo te puedo ayudar. Tengo un programa que funciona, dijo fingiendo preocupación. Mi estómago se endureció. Contesté con voz templada, controlando las ganas de gritar. No fue una elección, Brenda. Fue emergencia médica. A lo que ella, con media sonrisa, disparó. Claro, seguro. ¿Y eso impidió que pudieras esforzarte de verdad? El sarcasmo se deslizó con elegancia venenosa. Fue la primera puñalada. Más tarde, esa misma jornada, me conminó a ir con ella al gimnasio. Yo, con los brazos aún doloridos, incapaz de cargar una escoba, dije simplemente: agradezco la oferta, pero no estoy lista para eso. Ella me miró con aparente ternura. Será hasta divertido. Lo dijo en un tono que supuse pretendía ser caritativo. Pero mi piel se erizó. ¿Diversión? Pensé. ¿Acaso sabes siquiera lo que pasé? No respondí mucho más, pero ella salió dando volteretas de satisfacción, murmurando que era una lástima que no comprendiera la disciplina. Al día siguiente, en una reunión donde yo no estaba presente, escuché murmullos de compañeras haciendo eco de Brenda. Me dijeron que quedé mal evaluada por falta de compromiso con el trabajo, supuestamente porque, si ni siquiera puedes cuidar tu cuerpo, ¿cómo cuidas tus tareas? Esa fue la segunda cuchillada, pero oculta, tan tóxica como mortal. A la mañana siguiente, el RH llamó a una reunión. Yo iba sin entender por qué. Comportamiento preocupante, dijeron. El miedo se apoderó de mí. ¿Acusada yo de qué, exactamente? Ellos aludieron a desnivel. En la mediación, Brenda habló con ese tono entre victimista y triunfal. Me sentí disparada. No puedo andar viendo a alguien cambiar así sin... bueno, desencadenarme. El desemboque bastó para que supiera que el asunto sería más grande. Cuando me pidieron que diera explicaciones médicas, rechacé suavemente. No tengo la obligación de compartir mis datos personales. Mi salud es mía. El silencio, denso como plomo, fue su respuesta. Pero el RH se volvió extraño. Entonces no podemos impedir que el comportamiento continúe. Quedé ahí, expectante, sintiendo la traición institucional. Me fui de la sala con el pecho pesado, preguntándome si aquello era justo. Al salir, Brenda me miró con los ojos suaves, como si esperara que me derrumbara. Pude controlar el temblor. Esa noche, mi esposo y mi madre me consolaron. Les hablé de Brenda, de cómo fueron los días. Me dije que no iba a dejarme pisotear, que había pasado por algo más grave y había sobrevivido, que ya no era aquella mujer frágil que se desmoronaba ante la opinión ajena. Sentí una llama de determinación. Lo siguiente sería usar esa llama con inteligencia. No quería venganza burda, quería justicia. Y cualquier paso en falso de Brenda o del RH sería el boleto definitivo. Cuando cerré los ojos esa noche, con el aliento agitado y el pulso firme, supe que algo pronto estallaría. Esa sensación de algo regresó como un presentimiento. Pasaron unos días desde aquella infame mediación con recursos humanos y, aunque fingía normalidad en la oficina, dentro de mí algo se estaba gestando. No era rabia, o al menos no solo eso. Era una mezcla entre una tristeza antigua, una herida abierta que Brenda, sin saberlo, había tocado con las manos sucias. Empezaba a ver las cosas con otra claridad. Antes, yo habría intentado justificarme, hacer las paces, complacer, pero no esta vez. Fue en una de esas tardes en que el silencio de casa se volvía mi único aliado, cuando mi suegra, bendita mujer, entró en mi habitación con una caja de madera desgastada. Me la entregó sin decir nada. Solo me dijo que era hora de conocer algunas verdades. Dentro, había cartas antiguas. Eran de mi abuela, Carmen, que murió cuando yo tenía 12 años. Las había guardado mi madre, pero en algún momento mi suegra las rescató del trastero. Y ahí, en esa letra temblorosa pero firme, leí fragmentos que me cambiaron por dentro. Mi abuela también había sido juzgada por su cuerpo. La operaron de urgencia por un mioma gigante que casi la mata. Durante meses, su familia pensó que había hecho algo raro para adelgazar tan rápido. Las cartas revelaban su frustración, su vergüenza, pero también su dignidad intacta.
Tu cuerpo te salvará. No permitas que nadie lo convierta en motivo de humillación. Escribió eso. Me lloré encima esas palabras. A la mañana siguiente, mientras me servía el café en la cocina de casa, tomé una decisión. Ya no iba a esconder mi historia, pero tampoco iba a entregarla como excusa. Iba a transformarla. Iba a hacer que cada palabra de Brenda, cada gesto de burla, se convirtiera en una herramienta para desenmascararla. Regresé al trabajo con una energía distinta. Iba vestida de forma sencilla, pero segura. Entré, saludé y me senté en mi sitio. Y cuando Brenda pasó junto a mí, con esa ropa ajustada de gimnasio y esa botella de proteínas en mano, sonreí con una tranquilidad que la descolocó. ¿Te llegó mi correo con la rutina de fuerza? Es buenísima para gente en recuperación, dijo. Le respondí con voz suave. Brenda, no necesito tu rutina, ni tu aprobación, ¿vale? Ella me miró como si yo hubiera roto una regla no escrita, pero no dijo nada. Los días siguientes se volvieron un campo minado. Ella no se atrevía a atacarme directamente, pero lo hacía en pequeñas formas. Una mirada cuando yo hablaba en reuniones, una frase indirecta en los pasillos, como la vez que dijo en voz alta delante de todos. La salud es una decisión, ¿sabéis? No una casualidad o una excusa. Yo no dije nada, pero anoté cada cosa. Guardé sus correos, sus comentarios, incluso una grabación que un compañero, sin que yo lo pidiera, me envió de una reunión donde ella me ridiculizaba por estar trabajando desde casa. Empecé a escribir mi historia, primero como una forma de desahogo, luego como un blog privado, pero una noche lo compartí en Reddit, de forma anónima, usando nombres ficticios. Lo titulé Mi cuerpo, su obsesión, cómo sobreviví a un tumor y a una coach de bienestar psicópata. No esperaba nada, pero en 2 días ya tenía cientos de comentarios, mujeres contando historias similares, otras pidiéndome que compartiera más, algunas incluso diciendo que sabían exactamente de quién hablaba, que Brenda tenía un pasado dudoso en otras empresas. Algo se había encendido, y no pensaba apagarlo, pero el verdadero terremoto vino una semana después. Entré en la oficina y la noté vacía, tensa. Una compañera, Clara, me hizo un gesto con la cabeza. Me acerqué. ¿Has visto esto?, dijo, mostrándome su móvil. Era un hilo de Twitter. Un usuario había compartido capturas de correos de Brenda ofreciendo planes nutricionales pagados a empleados a cambio de referencias para ascensos. Era un escándalo. Alguien de otra sede lo había filtrado. El nombre de la empresa estaba en boca de todos, y en ese momento supe que el juego había cambiado. No sé cómo describir el momento exacto en el que comprendí que ya no era una simple víctima en esta historia. Fue como si algo se alineara dentro de mí, como si las piezas del rompecabezas que llevaba meses intentando unir finalmente encajaran. El hilo de Twitter explotó. Decenas de retweets, comentarios, capturas de pantalla que exponían a Brenda ofreciendo oportunidades de salud y carrera a cambio de pequeñas colaboraciones dentro de la empresa. En menos de 24 horas, la dirección ejecutiva tuvo que intervenir. La empresa, por supuesto, intentó proteger su imagen. Lanzó un comunicado vago sobre investigaciones internas en curso y conductas que no representan nuestros valores. Pero en los pasillos, el aire ya olía a pólvora. Nadie quería estar cerca de Brenda. Lo curioso es que ella no reaccionó como yo esperaba. No gritó, no lloró, no faltó al trabajo. Se presentó con su sonrisa de siempre, aunque su mirada se notaba más turbia. Pero el cuerpo no miente. El temblor de su mano al agarrar el café, la tensión en su mandíbula cuando alguien pasaba cerca. Sabía que la tierra se movía bajo sus pies, y yo estaba ahí, de pie, observando cómo el equilibrio de poder empezaba a inclinarse. Fue Clara quien me dio el siguiente empujón. Un viernes, me invitó a comer. Nunca habíamos sido amigas, apenas colegas cordiales, pero sentí que había algo más detrás de esa invitación. Lo que publicaste en Reddit, sé que eras tú, me dijo directamente. Me congelé. Ella sonrió. No te preocupes. No voy a decir nada. Al contrario, quiero ayudarte. Y entonces soltó una bomba que me dejó helada. Brenda me ofreció meterme en su círculo. Hace 6 meses. Me dijo que si seguía su plan y conseguía otros 3 empleados, podría acelerar mi ascenso a líder de equipo. Lo pensé. No lo hice. Pero alguien sí lo hizo. Levanté la vista. No podía creerlo. ¿Quién?, pregunté. Raúl, el de finanzas. Él trajo a 2 más. Brenda los utilizaba como avales para conseguir reuniones con recursos humanos, diciendo que su programa mejoraba el rendimiento laboral. Y ahora resulta que los 3 están bajo evaluación por faltas éticas. La rabia me subió por el cuerpo como una ola. No solo estaba mintiendo, estaba manipulando, chantajeando. Estaba convirtiendo a la gente en peones para su ambición disfrazada de bienestar.
Ese fin de semana no dormí. Pensé en mi abuela, en las cartas, en cómo las mujeres de mi familia habían sido silenciadas una y otra vez, en cómo el cuerpo de una mujer, enfermo o sano, siempre parece ser una excusa para controlarnos. Pero yo ya no estaba dispuesta a jugar con sus reglas. Llamé a una antigua compañera de la universidad, que ahora era periodista en El Confidencial. Le conté todo. Le mostré pruebas, capturas, grabaciones. Le ofrecí mi historia, con una condición: anonimato hasta que yo decidiera lo contrario. Ella aceptó. El reportaje salió una semana después. Cuerpos, control y corrupción. La historia oculta detrás del coaching empresarial. Brenda no apareció al trabajo ese lunes. Tampoco el martes. El miércoles, Recursos Humanos envió un comunicado confirmando su salida definitiva de la empresa. Pero eso no era lo más fuerte. Lo más fuerte fue que el artículo hizo que otras mujeres de otras ciudades, incluso de otros países, empezaran a compartir historias similares. Brenda había trabajado antes en Valencia, en Zaragoza, en Lisboa. El patrón se repetía, el mismo programa, las mismas promesas, el mismo colapso. Y fue ahí, en medio de ese caos controlado, donde recibí una llamada que me hizo tambalear. Era mi madre. Me pidió que fuera a verla. Urgente. Es sobre tu abuela, dijo. Hay algo que no sabes, algo que tienes que ver. Fui a casa de mi madre con un nudo en el estómago. No era común que me llamara con esa urgencia. Desde mi operación y todo lo que había pasado después, nuestra relación había estado marcada por una cierta frialdad educada. Nunca fue una mujer de muchas palabras. Su modo de demostrar cariño era servir comida caliente sin pedirla, planchar camisas sin mencionarlo, o dejar medicamentos en la mesa sin decir que se preocupaba. Al llegar, me abrió la puerta con el rostro más serio que recordaba haberle visto desde el entierro de mi padre. La casa olía a limón y desinfectante. Me hizo pasar al salón sin rodeos, y me senté en el sofá donde de pequeña me dormía viendo Verano Azul. He estado leyendo las cartas de la abuela Carmen, comenzó, sin siquiera servirme un café, como solía hacer. Me quedé en silencio. Hay algo que nunca te conté, ni a ti ni a tu hermano. Lo oculté porque me daba vergüenza, porque pensé que era mejor así. Sacó una carpeta vieja, de cartón duro, con manchas de humedad. Dentro había más cartas, algunas ya rotas por las esquinas. Entre ellas, una fotografía, una mujer joven, muy parecida a mí, acostada en una cama de hospital. Mi abuela. Esa operación que le hicieron no fue la única. Carmen tuvo que pasar por 2 intervenciones más por complicaciones, y nadie la creyó. Pensaban que se inventaba los síntomas, que era hipocondríaca. Incluso tu abuelo llegó a decirle que estaba loca. La dejaron sola. Sentí que el aire se volvía más denso. Miré la foto una y otra vez, la expresión de dolor en su rostro, el marco oxidado de la cama, una herida que venía de generaciones atrás. ¿Y por qué me lo cuentas ahora?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Porque tú rompiste el ciclo, dijo con los ojos humedecidos. Tú hablaste. Y porque tengo miedo. Estás metida en algo muy grande. Brenda no es una simple coach. Hay algo más. Levanté la mirada, confundida. ¿Qué quieres decir? Una antigua vecina me llamó. Dijo que alguien ha estado preguntando por ti. En tu barrio antiguo. En el de tu infancia. Una mujer rubia. Muy insistente. Dice que quiere ayudarte con tu exposición mediática. Mi corazón dio un vuelco. ¿Brenda? No lo sé, pero creo que deberías tener cuidado. No todas las verdades se pueden decir sin consecuencias. Salí de allí con una mezcla de rabia, miedo y una claridad distinta. Brenda había caído en desgracia, sí, pero eso no significaba que estuviera acabada. Gente como ella no desaparece, se reinventan, cambian de máscara. De vuelta en casa, me senté frente al ordenador y empecé a escribir de forma compulsiva. No ya como una víctima, sino como una cronista. Narré todo, desde la aparición del tumor hasta la corrupción dentro de la empresa, desde la mediación hasta el chantaje emocional. No iba a esperar que otro medio recogiera la historia, la iba a publicar por mí misma. Preparé todo como un ebook en formato descargable y lo titulé Silencio Corporal. Me quedé hasta la madrugada editando, corrigiendo, perfeccionando cada frase como si fuera una bala bien dirigida. Lo publiqué en una plataforma gratuita, dejando la opción de donación. Al día siguiente, tenía más de 5,000 descargas, pero no fue eso lo que me dejó sin aliento. Fue el correo electrónico que recibí a las 03:17 de la madrugada. Sin remitente claro, sin firma, solo una frase. No sabes con quién te has metido. Esto no ha terminado. Estuve 1 hora mirando esa frase en la pantalla, sin parpadear. No sabes con quién te has metido. Esto no ha terminado. Me la repetía en la cabeza como si fuera una canción macabra. Era una advertencia.
No venía de un troll cualquiera. Lo supe por cómo fue escrita. Sin errores, sin drama innecesario, directa, fría. Quien lo envió sabía cómo manipular el miedo. Durante las siguientes semanas, la paranoia se volvió una compañera silenciosa. Me encontraba revisando 2 veces si había cerrado la puerta con llave. Miraba a través de la mirilla cada vez que alguien tocaba el timbre. Incluso empecé a fijarme en coches aparcados demasiado tiempo frente a casa. Tal vez estaba exagerando, tal vez no. Pero no todo era oscuridad. El libro había explotado. Silencio corporal. Se convirtió en algo más que un testimonio. Era un espejo en el que muchas mujeres se veían reflejadas. Me escribían desde Sevilla, a Coruña, incluso desde Argentina. Historias de acoso encubierto, de cuerpos juzgados, de jefas manipuladoras disfrazadas de salvadoras. Mi buzón se llenaba cada día de relatos que me rompían y me fortalecían a la vez. Y entonces pasó lo impensable. Un viernes por la tarde, mientras salía del centro médico donde me estaban haciendo un control postoperatorio, me crucé con ella. Brenda, de carne y hueso, pero ya no era la misma. Llevaba una chaqueta de lentejuelas barata, gafas enormes y un bolso demasiado grande para lo poco que parecía cargar. Me reconoció al instante, pero no intentó esconderse. Se me acercó con una sonrisa torcida. «Qué casualidad, ¿no?», dijo, como si fuésemos viejas amigas. Yo no respondí. Solo la miré, calculando cada milímetro de su expresión. «Mira, no vengo a discutir. Solo quería decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste». La miré, incrédula. Su tono era ambiguo, como el de alguien que aún cree que puede girar la historia a su favor. «Me quitaste muchas cosas, pero aún tengo contactos, y sé que estás disfrutando este momentito de gloria. Disfrútalo, porque cuando se acabe, y créeme, se acabará, vas a desear no haber escrito una sola palabra». No me moví, ni un paso atrás. Le respondí con voz baja, pero firme. «Te quitaste todo tú sola. Yo solo conté la verdad». Ella soltó una risa seca, cargada de rabia contenida, y se alejó caminando como si acabara de ganar una batalla que claramente había perdido. Esa noche me senté frente al ordenador con una energía distinta. Empecé a planificar un proyecto mayor. Si tantas mujeres querían hablar, ¿por qué no crear un espacio para ellas? Algo más sólido que un blog. Una comunidad. Una red de apoyo real. Nació así la idea de Fundación Cuerpo Libre, una plataforma para víctimas de acoso corporativo relacionado con el cuerpo y la salud. Consulté con abogadas, psicólogas, expertas en recursos humanos. En 3 semanas, la web estaba lista. Llenamos de contenido, herramientas legales, modelos de denuncias, asesoría anónima, y justo cuando comenzábamos a recibir apoyo institucional, incluso propuestas de financiación por parte de una ONG sueca, recibí otro correo. Este era más largo, detallado, un informe financiero interno de la empresa donde trabajaba, datos confidenciales, pruebas de pagos irregulares, correos que implicaban a altos cargos, y al final del documento, una nota escrita a mano escaneada. Ella no actuó sola, y tú apenas has arañado la superficie. La noche que recibí ese correo, me temblaban las manos, no por miedo, sino por la magnitud de lo que tenía entre mis dedos. Aquello no era un mensaje amenazante, era un expediente, un archivo con movimientos bancarios, transferencias encubiertas, favores otorgados a cambio de silencios estratégicos. Estaba todo documentado, con nombres, fechas y cifras. Lo más escalofriante era que varios de esos nombres me resultaban familiares: jefes, supervisores, gente del departamento de comunicación, incluso una mujer de recursos humanos que solía traer dulces al equipo los viernes. Pasé la noche leyendo, anotando, cruzando datos. Al principio pensé que era una trampa, pero cuanto más profundizaba, más claro estaba. Alguien desde dentro me estaba ayudando. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora? Decidí no compartirlo con nadie aún, ni siquiera con mi marido. Estaba cansada de que otros decidieran por mí cómo protegerme. Tomé una copia en USB y la escondí en el fondo del bote de arroz de la cocina. Lo sé, suena ridículo, pero mi abuela solía esconder su pasaporte allí durante los años más duros de su juventud. Una superstición familiar, tal vez, o una forma de sentir que ella estaba conmigo. Esa misma semana, me llamaron para una entrevista en un programa de televisión matinal en Madrid. Querían hablar sobre Fundación Cuerpo Libre, el éxito del libro, y las consecuencias del caso Brenda. Dudé. Parte de mí quería seguir en la sombra, pero otra parte, la que sobrevivió a un tumor y a una psicópata vestida de coach, ya no tenía miedo. La entrevista fue un éxito. Durante el directo, la periodista me miró con respeto, pero también con esa chispa que tienen los medios cuando huelen algo más grande. «¿Crees que tu caso es único?», preguntó. «No», respondí sin pestañear.
Creo que es sistémico. Esa misma noche, una antigua compañera de recursos humanos me escribió desde un perfil falso. Solo decía, revisa bien la estructura de la fundación. Hay gente que te sigue desde dentro. Mi cuerpo se tensó. ¿Podía ser? ¿Había infiltrados? ¿Estaban intentando manipular mi proyecto desde el inicio? En medio de esa paranoia razonable, decidí hacer algo arriesgado. Envié el informe financiero al periodista de El Confidencial. No firmé, no di nombres, solo dije, la verdad es más profunda de lo que parece. Sigan el rastro de los ascensos rápidos y los proyectos de bienestar corporativo. Lo dejé ahí. 3 días después, estalló una bomba mediática. El diario publicó un reportaje de portada con el título La red silenciosa, cómo se manipulaba el bienestar para ascender en la cúpula empresarial. No se mencionaba a Brenda ni a mí, pero el contexto era claro. Las redes sociales ardían. Algunas personas comenzaron a unir cabos. Y entonces llegó una llamada. Era Clara. No por teléfono, me dijo. Necesito verte. Es urgente. Y no confíes en nadie, ni siquiera en los que crees que están de tu lado. Nos encontramos en un bar discreto, lejos de todo. Clara estaba nerviosa, más delgada, con las ojeras marcadas. Te voy a decir algo que no sabes, dijo bajando la voz. Brenda tenía una red de protección dentro de la empresa, pero también fuera. Estaba vinculada a un grupo más grande, una especie de red de coaches que operan como una secta empresarial. Me reí, incrédula. ¿Una secta? No como las de películas, más bien como un club privado, gente poderosa, con contactos. Y tú has removido algo que no te imaginas. Me quedé helada. ¿Y qué quieres que haga? Ella me miró con una mezcla de miedo y respeto. Acabar con ellos, y te voy a ayudar. Pero tienes que saber que una de las personas que te ha estado apoyando trabaja para ellos. Durante toda la noche no pude dormir. Las palabras de Clara retumbaban en mi cabeza. Una de las personas que te ha estado apoyando trabaja para ellos. Cada rostro que había estado cerca de mí desde que todo empezó pasaba como una película maldita. Clara, la periodista, la abogada que me ayudó a registrar la fundación, incluso mi propia madre. La traición, cuando viene de cerca, se siente como una segunda operación, pero sin anestesia. Decidí no precipitarme. Fui a la fundación como siempre, saludé como siempre, pero no era la misma. Empecé a observar, a hacer preguntas sin parecer que preguntaba. Revisé los accesos al sistema, los registros de correos internos, los archivos compartidos, y entonces lo vi. Un documento duplicado, un archivo de planificación financiera que había sido enviado a un correo desconocido, con dominio corporativo extranjero. Rastreé la IP, Berlín. Solo había una persona en nuestra pequeña oficina que tenía un pasado laboral en Alemania. Lucía, mi supuesta consultora de impacto social, la misma que me abrazó llorando la noche del lanzamiento del libro, la que dijo que esta fundación le devolvía la fe en el mundo. Esa noche, sin decírselo a nadie, fui al despacho y accedí a su ordenador, mientras ella estaba en una reunión externa. Encontré una carpeta oculta, contraseñas de nuestras cuentas, listas de colaboradores y algo peor, un archivo titulado Informe sobre mi nombre. Lo abrí temblando. Eran registros de mis publicaciones, entrevistas, actividades, contactos, hasta detalles personales sobre mi hijo, mi marido, mi rutina diaria. Me sentí desnuda, violada emocionalmente. No lloré. Me levanté con una calma glacial, como si algo dentro de mí se hubiera roto y vuelto a soldar al mismo tiempo. Imprimí todo, guardé copias, y llamé a Clara. Necesito saberlo todo. Ya. Nos encontramos en un parque a las afueras de Madrid. Ella llegó con una bolsa llena de papeles. Lucía forma parte de una red llamada Estrategia Consciente. Oficialmente son un colectivo de coaching internacional, pero están infiltrados en empresas grandes, usando programas de bienestar para reclutar empleados, manipular decisiones y promover a sus miembros. Brenda era una de ellas. Lucía también. ¿Y tú? Yo estuve a punto. Brenda me presionó mucho, pero cuando vi cómo te atacaron, cuando te escuché hablar en esa entrevista, entendí que no podía seguir callando. La abracé sin decir nada. Esa misma semana, le presenté todo el material a la policía. Con la ayuda de una abogada de derechos digitales, formalicé una denuncia por espionaje corporativo y uso indebido de datos personales. No sabía qué repercusiones tendría, pero ya no me importaba. Había llegado demasiado lejos para detenerme. Al día siguiente, convoqué una reunión urgente con todo el equipo de la fundación. Lucía llegó tarde, como siempre. Se sentó frente a mí con su sonrisa de comercial en pausa. ¿Algo importante?, preguntó, jugueteando con su pluma.
Saqué la carpeta con todos los documentos, la coloqué frente a ella. Ya no estás dentro. Y si intentas algo, la policía ya tiene copia de todo. Su rostro cambió. No dijo nada. Solo se levantó, se ajustó el bolso al hombro y salió sin mirar atrás, como si ya supiera que este momento llegaría. Pensé que ese sería el final del conflicto, pero me equivoqué. 2 días después, recibí una citación judicial. ¿El motivo? Brenda me estaba demandando por difamación y daño moral. Recibir una citación judicial no es como en las películas. No hay música dramática ni cámaras lentas, solo un sobre blanco, pesado, con tu nombre escrito con frialdad, y una firma al final que te dice que ahora tu vida está siendo evaluada por gente que no sabe ni cómo tomas el café por la mañana. La demanda de Brenda era precisa, calculada. Me acusaba de difamación, incitación al odio y perjuicio emocional irreparable, basándose en fragmentos de mi libro y en entrevistas donde, sin mencionar su nombre, había dejado demasiado claro a quién me refería. «Está desesperada», me dijo mi abogada, una mujer de rostro afilado y voz tranquila llamada Belén, «pero tiene recursos, alguien la está financiando». Y entonces lo supe. No era solo Brenda, era la red detrás de ella. Estrategia consciente. Ellos estaban usando esta demanda para silenciarme, para desacreditarme, para devolverme al rincón oscuro de donde había salido. «¿Qué pasa si pierdo?», pregunté. «Podrías enfrentarte a una indemnización alta y perder tu credibilidad pública. Pero no estás sola». Y no lo estaba. El día del juicio, Madrid estaba gris y húmeda, como si el cielo supiera lo que estaba en juego. Entré en la sala con la cabeza alta, pero las manos frías. Brenda estaba allí, vestida de manera impecable, con un gesto de dolor perfectamente ensayado. A su lado, un abogado joven y ambicioso, la típica imagen del manipulador disfrazado de víctima. Durante el proceso, Brenda lloró. Habló de cómo mi historia la exhibió ante el mundo, de cómo su vida colapsó y de los ataques que recibió en redes sociales. Su actuación fue magistral, pero entonces fue mi turno. Me levanté, miré al juez y hablé como si mi vida dependiera de ello. No con rabia, con verdad. Lo que viví no fue una diferencia de opiniones, fue acoso, fue invasión, fue violencia emocional disfrazada de salud. Nunca mencioné su nombre en público, nunca pedí represalias, solo conté mi historia. Y si mi historia revela sus actos, es porque los actos hablan por sí solos. Hubo un silencio en la sala, largo, el tipo de silencio que pesa. Luego, Clara fue llamada como testigo. Su testimonio fue devastador para Brenda. Confirmó las prácticas manipulativas, presentó correos, mensajes, fragmentos de audio, todo. Cuando terminó, Brenda no levantó la vista. Su abogado pidió un receso, lo obtuvieron, pero el daño ya estaba hecho. Al salir del juzgado, me encontré con un grupo de mujeres esperándome en la acera. Eran lectoras, algunas víctimas, otras simplemente solidarias. Una de ellas me abrazó y me dijo: «No dejes que te callen, nos das fuerza». Esa noche, al llegar a casa, mi hijo me esperaba con un dibujo. En él, había una mujer con una capa, de pie sobre un escritorio lleno de papeles. Al fondo, un sol. Me lo entregó con su sonrisa de dientes perdidos. «Es tú, mamá. Eres una heroína». Y lloré. Por fin lloré, pero de alivio, de orgullo. Pensé que ya había visto todo. Pero entonces, Belén me llamó. «Tenemos novedades. El juez no solo podría fallar a tu favor. Hay suficientes elementos para abrir una investigación formal sobre estrategia consciente». Y mientras digería la noticia, llegó un mensaje a mi móvil. Un vídeo. Era Brenda, grabada con una cámara oculta, reunida con 2 hombres. Hablaban de mí, de cómo debían destruir mi reputación, de cómo usarían recursos internacionales para cerrarme la boca. El remitente era desconocido, pero el mensaje era claro. «Ahora tienes pruebas. La caída apenas empieza». Cuando vi ese vídeo, algo se quebró dentro de mí, no de miedo, de certeza. Era la confirmación que necesitaba. Brenda no actuaba sola. Aquello era mucho más que una simple obsesión personal. Era una estructura, una organización, y yo era la piedra que se les había metido en el zapato. El archivo duraba 5 minutos y 38 segundos. Lo vi en silencio, varias veces, notando cada palabra, cada expresión. En él, Brenda hablaba con 2 hombres en una terraza. Uno de ellos tenía acento del norte, tal vez vasco. El otro parecía extranjero, alemán, tal vez sueco. En una parte del vídeo, Brenda dice claramente: «Ella es peligrosa. Su historia se viraliza. Si no la paramos, otras van a hablar, y el sistema se cae». El vídeo terminaba con una frase inquietante: «Usaremos su pasado. Toda heroína tiene una grieta».
Quise averiguar quién lo había grabado, pero no había forma de saberlo. El remitente del mensaje era simplemente una que también callaron. Decidí guardarlo y compartirlo solo con mi abogada. Belén lo vio con los labios apretados y los ojos encendidos. «Esto cambia todo», murmuró. «Esto ya no es un juicio personal, es un caso federal». Ella misma se encargó de llevarlo ante las autoridades. Lo incluyó en la causa que ahora estaba en manos de la Audiencia Nacional. Brenda y sus contactos serían llamados a declarar, y no como víctimas, como sospechosos de asociación ilícita, manipulación laboral y violación de datos personales. Pero mientras eso sucedía en los tribunales, yo seguía reconstruyendo los pedazos que esa mujer había intentado romper en mi interior. La Fundación Cuerpo Libre estaba creciendo a pasos agigantados. Las donaciones aumentaban. Empezamos a ofrecer talleres presenciales en Barcelona, Málaga y Bilbao. Me escribían mujeres con historias que me dejaban sin aliento, otras que me daban esperanza. Y entonces, como si el universo quisiera cerrar un círculo más, mi madre me llamó una tarde de domingo. «Ven», dijo, «necesito darte algo que acabo de encontrar en casa de tu abuela». Era una caja pequeña, metálica, llena de cartas que nunca llegaron a enviarse. Eran de Carmen, mi abuela, dirigidas a una mujer llamada Aurora. Mi madre nunca la conoció. Resulta que Carmen tuvo una hermana que emigró a México y de la que nunca se volvió a saber. Las cartas eran desesperadas, llenas de verdades que me dolieron y sanaron a la vez. En una de ellas, escrita con tinta azul y letra temblorosa, mi abuela decía: «Me han querido callar con diagnósticos, me han querido enjaular en el cuerpo, pero yo no soy solo carne, soy palabra. Y mientras escriba, no podrán matarme del todo». Leí eso en voz alta y lloré frente a mi madre por primera vez en años. Ella me abrazó. No dijo nada, pero ese silencio entre las dos, por fin, fue de entendimiento y no de distancia. La semana siguiente, firmé un contrato editorial. Silencio Corporal sería reeditado y publicado por una editorial independiente de Barcelona, en varios idiomas. Y lo más importante, aceptaron mi condición de donar el 50% de las ganancias a la fundación. Los medios empezaban a girar la narrativa. Ya no era solo la mujer que denunció a una coach. Ahora era la activista que destapó una red internacional de manipulación laboral disfrazada de bienestar. Pero justo cuando parecía que la paz finalmente llegaría, Belén me citó en su despacho. Tenía en la mano un sobre rojo. Dentro, los documentos del expediente de Brenda. Lo extendió sobre la mesa con un gesto que mezclaba pesar y respeto. «Brenda se ha fugado», dijo. «Estaba citada a declarar esta semana. Su abogado renunció. Nadie la ha visto desde hace 3 días, pero dejó algo. Era una carta, escrita a mano, dirigida a mí. La abrí, con el corazón latiendo fuerte. La letra era rápida, casi desordenada. Perdiste, ¿sabes? Aunque creas que ganaste. Yo solo era una pieza más. Lo que viene ahora te va a doler más que todo lo anterior. Porque no se trata solo de ti. Mira bien a tu alrededor. Alguien a quien amas. No es quien crees». La carta de Brenda fue la última chispa que necesitaba para entender que esto no había sido solo una guerra entre 2 mujeres. Había sido una demolición completa de estructuras invisibles. Un derrumbe que yo no inicié, pero que me tocó dirigir hasta el final. Las palabras finales que escribió se quedaron clavadas en mi mente. Alguien a quien amas, no es quien crees. Al principio quise descartarlo como otra de sus manipulaciones, pero algo dentro de mí se negó a dejarlo pasar. Los días siguientes fueron una mezcla de caos, homenajes y finales. Primero, el juicio. El tribunal falló a mi favor. El vídeo que recibí fue clave. La jueza fue clara. No solo no hay difamación, sino que la demandante participó activamente en una red de manipulación psicológica, laboral y económica. Brenda fue declarada culpable en ausencia. Desde entonces, se emitió una orden internacional de búsqueda y captura. Su cuenta bancaria fue congelada y todas sus propiedades embargadas. La Fundación Cuerpo Libre fue reconocida por el Ministerio de Igualdad como una iniciativa ejemplar. Empezamos a trabajar con escuelas y universidades, llevando charlas sobre salud, cuerpo y dignidad a adolescentes. La vida por fin parecía darme tregua, hasta que una mañana de martes, revisando cuentas internas de la fundación, noté algo extraño, una transferencia repetida, una suma pequeña, pero regular, y el nombre del donante, M. Andrade. Ese nombre me golpeó como un puñetazo emocional. Andrade era el apellido de soltera de mi madre. Corrí a confrontarla. Me abrió la puerta con su gesto habitual de contención, pero esta vez no me detuve. Le enseñé el extracto. «¿Qué es esto?» Ella respiró hondo. Se sentó. Me pidió que hiciera lo mismo, y entonces confesó.
Yo ayudé a fundar Estrategia Consciente hace 30 años. No tenía ese nombre entonces. Era un grupo de mujeres profesionales que creían que podían mejorar el mundo laboral desde dentro, pero con los años se convirtió en otra cosa. Una red de favores, de presión, de manipulación. Me fui cuando nació tu hermano. Pensé que había quedado atrás, pero cuando Brenda apareció, supe que no era así. La miré con rabia, con desilusión, con dolor. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque te vi fuerte, y me dio miedo. Miedo de que vieras en mí a una enemiga, miedo de perderte. No respondí, no podía, pero días después la perdoné, no por ella, por mí. Y así cerré el círculo. De verdad, Brenda fue localizada en Marrakech, trabajando bajo otro nombre como sanadora holística. Fue extraditada y condenada a 4 años de prisión. Hoy, nadie en su antiguo entorno quiere hablar de ella. Lucía, la infiltrada, huyó del país. La Interpol la busca por fraude y evasión fiscal. Se rumorea que trabaja en una empresa tecnológica en Estonia, bajo identidad falsa. Clara fue nombrada directora de Relaciones Institucionales en la fundación. Se convirtió en una de mis mayores aliadas y amigas. Su testimonio salvó mi vida profesional. Belén, mi abogada, fue invitada a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea en temas de acoso estructural. Publicó un libro sobre el caso. Mi madre, tras su confesión, decidió colaborar con la fundación. Hoy da talleres sobre cómo romper ciclos de silencio generacional. Su camino hacia la redención fue real, doloroso pero necesario. Mi marido y mi hijo, siempre firmes, siguieron siendo mi refugio. Celebramos, lloramos, creamos nuevos rituales. Volver a amar la vida con ellos fue mi mayor victoria. Y yo escribí un segundo libro. La herida también habla. No era sobre Brenda, era sobre mí, sobre mi abuela, sobre las voces que intentaron callarnos, y sobre cómo al final, lo único que se necesita para empezar a sanar es que alguien escuche.